Buenas noches, ya estamos en vivo. Vamos a permitir que el ojito tenga unos numeritos por ahí para comenzar. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Mi nombre es David José Vélez Romero, educador musical. Trabajo en la división elemental del Colegio St. John's en San Juan y desde septiembre del 2019 he tenido el privilegio de estar en la presidencia de FLADEMPUR, la sección de Puerto Rico del Foro Latinoamericano de Educación Musical. El FLADEM nuclea a educadores musicales de toda la América Latina, incluyendo a los de nuestro archipiélago de Puerto Rico. El 25 de julio del año 2002 fueron promulgados en la Ciudad de México la Declaración de los Principios del FLADEM. Nuestro principio número 1 es que la educación musical es un derecho humano presente a lo largo de toda la vida, dentro y fuera del ámbito escolar. Nuestro principio número 4 dice que una educación flexible y abierta tiende a romper estereotipos y a instaurar nuevos paradigmas del comportamiento y aprendizaje en el contexto escolar y social. Quiero decirles a nuestros escuchas que el primer objetivo de FLADEM es elevar el nivel de formación profesional del educador musical latinoamericano y tender a la dignificación de su tarea. Permítanme, por favor, darles un poco de trasfondo. Los educadores y educadoras musicales puertorriqueños son los mejores maestros. Sí, somos maestros comprometidos, amamos lo que hacemos, trabajamos durísimo, siempre decimos que sí y generalmente somos los maestros más populares en nuestras escuelas. Nuestra sección nacional se reactivó en el año 2019 y poco después nos sobrevino la pandemia. La pandemia y la virtualidad hizo que muchos maestros de música se asociaran a FLADEMPUR en la búsqueda de apoyo y de cómo entre todos podríamos enfrentar los desafíos de la enseñanza musical a distancia. Sé que muchos en el camino sintieron que era importante estar en contacto con otros maestros de música, otros a quienes le ha tocado batallar para defender sus programas musicales que tienen en sus escuelas sintieron que tenían un grupo de apoyo. Y muchos otros porque se sintieron atraídos porque en el FLADEM defendemos nuestra identidad musical puertorriqueña y latinoamericana. Yo en mi caso particular me encontraba muy aburridas y desabridas las convenciones del NAFME y en el año 1998 me sentí atraído por el FLADEM porque lo que yo hacía en mi aula era más parecido a lo que hacen mis compañeros en Latinoamérica, que a lo que hace un maestro de música en los Estados Unidos. Lo cierto es que somos una sección muy joven y que nos queda mucho por aprender acerca del ideario del FLADEM. Y por esta razón es que terminando nuestro seminario latinoamericano con mucha euforia, quise compartir un poco de lo que allí aprendí. Y tuve la gran suerte de poder contar con un grupo de amigos que aceptó estar aquí con nosotros para hablarnos acerca de este gran tema. Un tema muy cercano al corazón del FLADEM, las pedagogías abiertas. Sabía que no era un tema para una charla, sino para que abundáramos. Así que si eres asociado de FLADEMPUR y es la primera vez que logras estar aquí con nosotros, te invito a que cuando tengas la oportunidad entres a nuestra página de Facebook y veas las otras 2 charlas que tuvimos anteriormente. En la primera estuvo la maravillosa maestra Analía Vaz de Buenos Aires, que nos recordaba que las pedagogías abiertas son pedagogías de la escucha. Luego mi querido amigo Glauber Resende, presidente de FLADEM Brasil, nos invitaba a salir de nuestros templos en esta maravillosa charla acerca de la decolonialidad. ¿Qué son pedagogías abiertas, mis amigos? ¿Acaso es que tengo que tirar a la basura los miles de dólares que mi escuela invirtió en instrumentos ORF?
¿Acaso es que voy a echar por la borda los 20 años que tengo enseñando Dalcross? ¿Cuánto nos toca desaprender? ¿Cuánto podemos adaptar? Hoy nos acompaña una amiga muy especial. Se supone que la había visto en el año 1998 o en el 99 en el foro del Conservatorio de Música, cuando estaba en la avenida Roosevelt. Pero la recuerdo mejor 21 años después, en el primer EBLEM, en el 2020, cuando en su charla nos hablaba acerca del fin del mundo. Joel Bracero, Eduardo Alicea y muchos de nosotros la citábamos después de esta magistral conferencia. Escuchaba las anécdotas de Ricardo cuando Ethel se quedó atrapada en la biblioteca de la UPI porque había una huelga de estudiantes, y de los cuentos de Iliana y de Nelly en Guatemala. Pero no fue hasta hace 2 meses que la abracé por primera vez en Costa Rica y en Guatemala. Y luego en Guatemala, perdón, que Ethel me llevó a conocer Antigua y pasamos varios ratos maravillosos. Pero no quiero robarle la parte a mi compañera, quien nos va a hablar un poco más acerca de nuestra invitada. Así que voy a dejar con ustedes a nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Hernández Candelas, violista y profesora del Conservatorio de Música de Puerto Rico, quien tendrá a su cargo moderar en la noche de hoy. Voy por aquí. Martita. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno verte y qué bueno que voy a compartir con Ethel. Para mí es un placer. La conocí personalmente hace más de 15 años cuando visité Guatemala con un grupo de más de 15 estudiantes de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico. Wow. Un proyecto de investigación y de integración allá en Guatemala, que para mí es un honor. Ella me ha inspirado muchísimo en todo y me ha apoyado en todos los proyectos que he realizado, así que para mí es un honor presentarla. Voy a leer ahora su biografía. ¿Sí? Ethel Marina Batres Moreno, guatemalteca, educadora musical formada en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, investigadora, autora de 23 libros y 32 discos compactos. Culminó estudios de doctorado en investigación social, magíster y licenciada en letras. Dirigió la licenciatura en educación musical en la Universidad Da Vinci, en donde es docente. Dirige el programa Viva la Música. Es miembro consejero del CLEA, el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, y de los comités asesores y de publicaciones de FLADEM, entidad de la cual fue presidenta en años anteriores. Pertenece al MOSILIC, al MOSIC, Movimiento de la Canción Infantil de Guatemala y Latinoamericana y Caribeña, respectivamente. Es editora de varias entidades, ha sido docente y conferencista en universidades latinoamericanas, así como en diversos congresos, seminarios y actividades académicas del continente, España e Italia. Es consultora de organismos internacionales y ha recibido varios reconocimientos por su labor pedagógico-artística. Muchos saludos, Ethel. Qué bueno que estás con nosotros. Martita, muchas gracias. Qué alegría poder saludarte, qué alegría. Muchísimas gracias a Fladenpur por este espacio, a querido amigo David por la invitación, a todos los colegas de Puerto Rico y a los queridos colegas, amigos de distintos lugares de América Latina que tienen a bien conectarse para este momento de tanta responsabilidad. Gracias por la confianza, por el cariño y por la oportunidad de tener voz. Muy bien, ¿empiezo directo? Ok, muy bien. Queridos amigos, para procurar un poco la interacción, estuve mucho pensando el día de hoy y pensé en esta acumulación de saberes y en mi grandísima ignorancia, la cual quiero compartir con ustedes. Así que, si son tan amables, puse aquí una foto de un edificio magnífico, gigante, y me puse a pensar, queridos amigos,
¿Qué saberes? Ya voy a entrar a la pedagogía musical abierta, pero quisiera hacer estas dos preguntas. ¿Qué saberes creen ustedes que están involucrados en la construcción de ese edificio? ¿Qué saberes? Con esta pregunta, ¿qué se les ocurre? Y si lo pueden poner ahí en el chat. Vamos a ir viendo un poquito, para que haya un poquito de interacción. Ajá. Todavía no veo ninguna respuesta. Muy bien. A ver. ¿Qué tuvo que haber para construir ese edificio? Definitivamente tuvo que haber un ingeniero, un saber de ingeniería, tuvo que haber un arquitecto, un saber de arquitectura, de diseño, un saber de albañilería, de medición, un saber trascendental quizá de la historia de toda la ingeniería para poder construir, un saber de los suelos, saber si eran suficientes para sostener esa mole. Algunos de esos saberes están allí, pero tratemos de relacionarlo ahora con la educación musical. ¿Qué saberes? Pues exacto, gracias Miguel, gracias Erin, acústica. ¿Qué saberes, si lo relacionamos con la educación musical, hay para construir una educación musical y una pedagogía? ¿Qué saberes hay detrás de la pedagogía abierta? Ya comenzaron a llegar las respuestas del anterior. ¿Qué saberes hay para construir un edificio? Aquí nos ponen geología, geografía, carpintería, diseño, perfecto. ¿Y qué saberes hay para construir una educación musical y una pedagogía musical? Me espero unos segundos porque ya veo que vienen un poquitito, unos segundos después. Y esto es para tratar de generar algo a raíz de que nos amarre con la excelente plática que nos dio Analía Vaz hace un mes y hace 15 días esa magnífica propuesta de Glauber. Perfecto. Aquí nos comienzan ya a decir, para construir esta pedagogía, nos dice Eduardo Alicea, perdón, psicología. ¿Qué más? ¿Qué más? Antropología. Perfecto. Gracias, Eduardo. Me estás ayudando muchísimo. Etnología. Ujú. Todo lo que hay atrás. Educación. Glauber nos dice, tiene que haber educación. Todo un historial de educación. Ajá. Algo más. Psicopedagogía. Perfecto. Ajá. Todo, entender los sonidos en general, nos dice Ludim Arriaza. Qué gusto, Ludim. Ajá. Entonces, Nelly nos dice sonido. Sonido. Perfecto. Una más. Empatía, conocer al estudiante. Definitivamente son ustedes profesionales en educación. Ahora voy a pasar a saber escuchar. Gracias, Analía. ¿Cómo no? Y ahora pregunto, miren, aquí está una hermosísima playa de Vieques. Vieques, Puerto Rico. Saben que yo tengo el sueño de llegar a conocer ese lugar y espero que sea muy, muy pronto. Y pregunto, ¿qué saberes hay para que exista esta playa? ¿Qué se tiene que saber para hacer un edificio? Geología, diseño, estadística. Pero, ¿qué tiene que saber una playa para ser playa? ¿Y podríamos construir una playa nosotros? ¿Qué saberes tiene la playa? A ver, probemos ahora un poco metafóricamente a responder qué saberes tiene la playa o qué saberes me brinda la playa. Ajá. Quizá la poesía nos pueda ayudar en estos casos, porque construir el edificio es una cosa, pararnos frente a la playa es otra. De esa magnificencia del edificio, vemos nosotros un caminar humano, un deseo del ser humano, el movimiento de las olas. Ajá, nos pone Glauber. O sea, ¿qué saber tiene la playa para ser playa? Tiene el moverse de las olas,
tiene la acústica, tiene la ecología, nos dice Marco. Mucho gusto, Marco. Gracias por comunicarte. Catalina nos dice, es el arte de la naturaleza. Miren qué interesante. Entonces tenemos el arte humano, digamos artificial. Ah, Marisela nos dice que la playa es un ecosistema. Ya vamos metiéndonos en el terreno de la pedagogía abierta. Tenemos el edificio que es la mole y tenemos la playa que es la inmensidad, la vastedad. Tenemos el edificio que detiene el aire y ustedes cuando nos acercamos a un edificio vemos que el aire a veces, si el edificio es muy alto, por ese fenómeno que le llaman el efecto de Bernoulli, me parece, uno siente que el aire se lo lleva. Cuando pasemos frente a la playa, tenemos ese efecto de inmensidad, ese efecto casi de infinito, ese efecto de profundidad en la que podemos bucear. Y creo que por ahí podemos ir entrando un poquitito. Que Analía nos decía, tenemos que escuchar. ¿Cómo podríamos escuchar ese mar? Escuchar esas olas, escuchar ese momento, escuchar esa pedagogía. No ahora la pedagogía de la escucha, sino cómo escuchar esa pedagogía también. El olor del mar. Gracias, Nelly. Y aquí pongo qué saberes tiene el volcán para ser volcán. Aquí los invito a Guatemala. Aquí es un paisaje de mi patria. ¿Qué hace que el volcán sea volcán? ¿Qué retos nos pone en esa majestuosidad que tiene, que la naturaleza le otorga? Y les quiero contar, ahora ya entrando en materia, aunque ya habíamos entrado, que un día que tuve el privilegio de visitar Río de Janeiro, caminando con la querida amiga Adriana Rodríguez, ella me dijo, Ethel, aquí hay un arquitecto, vimos una arquitectura preciosa y él nos dijo, hay un arquitecto que es Oscar Niemeyer, que revolucionó la arquitectura contemporánea. Y él decía que todas las construcciones tenían líneas rectas, duras. Vean ahí la frase, la puse literal. Dice que no es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo curvo de Einstein. Y esa frase me parece tan apropiada para la pedagogía musical abierta. Pienso en la pedagogía general, diseñada artificialmente y que acumula tantos saberes, saberes que de ninguna manera son desdeñables, saberes que no estoy minimizando, saberes que no estoy limitando, censurando, son saberes valiosos, como el saber que necesitó ese arquitecto, ese ingeniero, ese geólogo para poder construir ese gran edificio. Son saberes válidos. Sin embargo, me quiero referir a otros saberes igualmente válidos, como el saber de las olas del mar, como el saber del sonido que llega a nuestros oídos, como ese saber de la curva que menciona Oscar Niemeyer y que habla de la curva libre y sensual de la montaña, del río sinuoso, de las olas del mar. Porque pienso que más en esa línea va la pedagogía abierta. Aquí hay otra de las creaciones de Oscar Niemeyer. Y pienso en la construcción del edificio, en ese edificio donde siempre ponen una plaqueta, edificio construido por el arquitecto fulano y por la empresa constructora tal, ganadora del premio a la construcción. Y en la playa no dicen
playa construida por fulano, playa producto de la naturaleza. Tal vez la playa tenga un nombre, como esa hermosa que dice Playa de Vieques. Y pienso en ese construir colectivo como este gran hormiguero, en donde cada una cumple una función, en donde todas caminan apoyándose. Y así va la pedagogía abierta. Inicié con esta introducción y ahora pongo aquí a la gran ideóloga de las pedagogías abiertas, Violeta de Grainza, quien ya en el libro Música e Independencia hablaba de una crisis del sistema y decía, mientras algunos colegas míos escogían dedicarse a analizar el modelo pedagógico monopolizador, y aquí ojo con lo que nos habló hace 15 días Glauber, cuando nos hablaba a nosotros de esta colonialidad, ¿verdad? Y hablaba Violeta de un modelo monopolizador, colonizador. Y ella hablaba de ese modelo y cómo muchos colegas míos, dice Violeta, se ponían a analizarlo, a describirlo, a comentarlo, inclusive a actualizarlo, detallando cada vez con mayor obsesión los planes y programas con sus correspondientes objetivos, competencias, recursos, evaluaciones. Y mientras eso ocurría, mientras el currículo estaba en una efervescencia, Violeta dice que intentaba cómo podía y desde dónde podía comprender las causas del estado crítico y conturbado que se vivía cada vez con mayor clareza. Es decir, mientras unos celebraban con vítores, celebraban con entusiasmo las reformas educativas que vinieron por toda América Latina, vio otro grupo estaba en un ajetreo y en una manifestación en contra, oponiéndose o dudando o indagando, y ella estaba analizando esta conturbación que se producía. Y aquí empieza la ciencia ficción que nos mantiene en una pedagogía cerrada. Parte de estas cosas, esta es totalmente una ciencia ficción. Y aquí va. Elementos cerrados, que me puse a ver algunos elementos cerrados que inciden en una pedagogía cerrada. Yo lo había puesto en un PowerPoint que iban apareciendo de uno en uno, pero ahí nos salieron de golpe. Uno que yo encuentro, el sistema educativo, que ejerce un poder y control hegemónico hacia la ciudadanía de un país completo. Usa medios como los estándares educativos, como la certificación institucional, como las normas ISO 9000, 8000, yo creo que ya pasaron, ¿no? Usa los perfiles terminales. Cuando tú te gradúes tienes que ser así, asá o más allá. Yo he trabajado en la elaboración de esos estándares en otros momentos de mi vida, en otros momentos. La gradación de los conocimientos, los de primer año estos, los de segundo estos, los de tercero otro, la selección de los maestros, a dedo, aquel maestro para acá o bueno, según sus credenciales, la designación de autoridades educativas también a veces es a dedo. Con todo respeto, aquí seguramente hay autoridades maravillosas, pero hay de todo. Pero también se decide así a dedo si las artes se incluyen o no entre el sistema, si hay posibilidad de eliminar o mantener la educación musical. El sistema puede negar, cerrar el derecho completo de la educación musical a un conglomerado total, a una generación completa, a generaciones y generaciones de ciudadanos en el país hasta que venga otra reforma. Entonces, un sistema educativo que ya per se es cerrado, tiende a cerrar elementos de nuestra práctica pedagógica. Voy con el 2, el currículo. Es un arma estatal de control. ¿Podemos nosotros diseñar una sociedad? Podemos decir la sociedad puertorriqueña, guatemalteca, argentina, chilena, brasileña del 2030 será así. Eso nos ponen en los perfiles terminales. Podemos diseñar, uniformizar la forma en que se aprende, elegir en qué
elegir la manera en que un docente compartirá en la clase los saberes que se trabajarán y cuántas cosas más. Esos diseños curriculares, esos currículos nacionales son tan complejos porque son tan cerrados, porque quieren reducir el mar en un vaso de agua. Es complejo, pero incide en una pedagogía cerrada. Vamos con un tercer elemento, con todo respeto. Yo no estoy contra nadie, solo estoy describiendo lo que a mi parecer puede incidir en una pedagogía cerrada. El método. Recordemos que también el método es parte de la colonialidad hegemónica y privilegiada. Ajá. Es hegemónico, es privilegiado. Emana generalmente desde centros de poder pedagógico instituido. Es parte fundamental de la estructura del sistema. El método es vertical. Es vertical. Viene de quien lo creó hacia los docentes que se entrenan en el ejercicio del mismo, que lo aprenden, hacia los estudiantes. Aunque nosotros digamos lo adapto, yo cambio el repertorio, sí, eso es parte de, pero el método es vertical. Una vez platicando con Violeta, ella me decía, tenés esos libritos, se refería al método X, no voy a decir el nombre. Ay, tenés los libritos, me dice, sí. Qué creativo que era el autor, ¿verdad? Yo le digo, sí, imagínate, debe haber sido súper creativo. Y agrega, ¿y crees que sus estudiantes lo fueron? Ya me entró la duda. Ay, no me había puesto a pensar en eso, Violeta. ¿Qué hacen los niños que siguen ese método? Yo le digo, pues repiten. Ah, pues no parece eso muy creativo, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta cuestión del método, que es vertical, también jerarquiza la música, porque generalmente el método está destinado para cierto tipo de música, para cierto tipo de repertorio, por lo tanto, coloniza también el saber pedagógico, homogeniza, se sitúa en el centro de la acción docente. El centro de la acción docente no es el estudiante, el centro de la acción docente no es el profesor, el centro de la acción docente es el método. Él nos manda, él nos dirige, él nos condiciona. Analicémoslo a fondo, pensémoslo. Yo he usado tanto método en educación musical y me lo cuestiono ahora, pero veámoslo. Entonces dice, bueno, pero si no uso un método, tengo que usar el otro. Ajá. Entonces, no se trata de buscar un método alternativo, quizás sea una alternativa al método. Y les quiero contar que he estado indagando con pedagogos de ciencias, de estudios sociales, de otras áreas, sobre su relación con el método y no la cuestionan. Sin embargo, hay un pedagogo que la cuestiona y es muy reconocido y es un pedagogo de la lengua y sobre todo de la enseñanza del segundo idioma, no de la lengua materna, sino de un segundo idioma. Y él es Kumarama Divelu. Él nació en la India, se formó en India, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Por lo tanto, él tiene acceso a otro poder hegemónico, escribe en inglés, publica en inglés, es leído en las universidades que tienen poder hegemónico también, y entonces Kumarama Divelu crea y propone la era del postmétodo. Él dice, el método nos está amarrando, el método nos está acercando, y él habla de lo que conocen como situación postmétodo. Usted lo puede buscar, Kumarama Divelu. Sin embargo, él se quedó, me parece, encerrado en, no, el método no funciona, me voy al postmétodo. Pero Violeta de Gainza, años atrás, saltó del análisis del método, no al postmétodo, a la pedagogía abierta. Una genia, realmente una genia. Entonces, ella salta de lleno del método a la pedagogía abierta. Vamos con otro elemento que yo veo de una pedagogía cerrada. Por favor, puede estar en total discrepancia conmigo. Aquí yo no vengo a imponer nada a nadie, solo estoy comentando lo que desde mi perspectiva puede ser una posición. Luego vamos con la evaluación. Es una guinda del pastel de dominación.
Sirve al sistema para controlar todo aspecto, desde la planificación docente, la ejecución del trabajo, el cumplimiento de las metas institucionales, regionales, nacionales, de área, de nivel, de acreditación, la promoción escolar, incluso la recontratación del personal. Veamos qué elemento más cerrado y tiene que incidir en nuestra pedagogía. Incide. Luego, la formación docente. Definitivamente. La formación docente contemporánea puede ser un total centro de adoctrinamiento de ideas en favor del sostenimiento del sistema. Entonces, no sería extraño que nosotros o que Ethel Batres, formada dentro de un sistema cerrado, como estudiante toda la vida y formada como docente dentro de un sistema también cerrado, aunque sea activo, aunque sea creativo, no, pero siempre cerrado, tienda a rechazar de golpe algo que pueda venir y que me diga, mira, es otra cosa. Actualmente la tendencia es a formar a este maestro tecnócrata, especialista quizá en tecnología, pero especialista también en llenar miles de formularios. Ajá. Recuerdo a Kandinsky cuando él nos dice la importancia de desaprender y de colonizar. Kandinsky, perdón, es Kamnitzer, que nos dice desaprendizaje para construir el propio camino. Y si ese desaprendizaje es creativo, esa experiencia será liberadora, porque definitivamente no tendremos un modelo, porque no existe. Se irá construyendo poco a poco. Y una de las maneras es detectando el descontento en la práctica, el descontento de nuestros estudiantes, el descontento en nosotros mismos, porque ser crítico es complejo, pero ser autocrítico es terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, va por ahí, otro poquito. Y entonces pensábamos que ese sistema tan gigantesco, tan como el edificio con que empezamos esta charla, era imposible de ser movido, pero tiene fecha, día y hora en un evento del EBLEM, fue el 25 de julio de 2020. Allí, ven esa foto, ahí está Violeta, y Violeta dice en ese foro, creíamos que no iba a suceder, que no había algo que pudiera mover el modelo neoliberal, pero lo hubo. Sí, compañeros, gritémoslo a coro. ¿Qué pudo mover el sistema? El fin del mundo, la pandemia. La pandemia fue el fin del mundo de la era anterior. Yo di una charla sobre eso, no la voy a repetir, pero me refiero al fin del mundo de las ideas anteriores, al fin de una época, como terminó el romanticismo y tuvo que venir una nueva etapa, como terminó la Edad Media, como terminó el Renacimiento, la Ilustración, ha concluido una etapa. Y entonces, nosotros en este nuevo mundo, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo en este nuevo mundo? ¿Soy consciente de la gran posibilidad de cambio que tenemos? Colegas, estamos justamente en el terreno fértil para sembrar y cultivar la semilla de la apertura, para abrir la puerta poco a poco. Y voy. Y entonces, como ya estamos en el mundo de la ciencia ficción, yo quisiera hablar de dos universos paralelos, que en este momento yo los veo así, un universo que es el modelo lineal, en verdecito, mire ahí en verde, un modelo lineal que generalmente es cerrado, generalmente surge y es propuesto desde los pedagogos generales. Con todo aprecio, tengo muchísimos amigos que son generales, son pedagogos generales, no de música, ni de artes, pero estos pedagogos generales con su modelo curricular lo colocan en las instituciones musicales, en las instituciones de arte. Entonces, las artes que no son lineales, sino globales, quedan supeditadas al modelo lineal curricular.
Y estos modelos suelen ser oficiales y reconocidos. Pueden ser diseños curriculares diversos, académicos, y pueden tener dentro de sí incluso diseños metodológicos. El método es parte fundamental como elemento de poder dentro de los mismos y la evaluación es allí también clave. Pero veamos a la par el moradito. Planteo, y esto no son ideas mías, son ideas de Violeta de Gainza, los modelos globales, que son los modelos artísticos, que tienden a ser más abiertos. Generalmente surgen y son propuestos desde las artes, pero no siempre, casi nunca, tienen presencia en la educación sistemática, sino que se desarrollan en las comunidades, en la vida popular, en un garage donde ensaya un grupo de jóvenes, etcétera. Suelen verse como interesantes, recreativos, complementarios, exóticos, pero no académicos. Tienen varios diseños, no necesariamente metodológicos en el sentido clásico del método didáctico y no necesariamente con una evidencia de la evaluación como se entiende dentro del modelo académico. Entonces, estos universos paralelos tienen una comunicación. Esta es la maravilla y ahí está la ciencia ficción. Hay una comunicación, miren, hay un caminito, ¿verdad? Como esas películas donde uno va y se abre un portal y ¡pum! Aparece en el siglo XXIII y se mete otro y aparece en el siglo V, ¿verdad? Hay comunicación, no es tan directa, pero es como si se abrieran portales de interconexión, generalmente no validados, no acreditados, pero que permiten la incursión de uno en otro, experimentando y conociendo al otro. Y entonces, ahora retomo esta estructura que nosotros tenemos. Aquí puse la estructura, macroestructura del Ministerio de Educación de mi país. Cualquiera de nosotros ha visto una estructura de este tipo en su escuela, en su universidad, en algún lugar donde ha laborado. Y en este siglo ya tenemos antecedentes de ruptura, de apertura, para quitar esto tan cerrado, tan verticalista. Y aquí, y siempre está en lo natural, siempre es la naturaleza la que nos lo aporta. Aquí que tenemos un pedacito de jengibre, que es una raíz, pero que a la vez es un fruto, a la vez es la rama y es un rizoma. Y esa es una posibilidad más abierta a nivel de un diseño curricular. Ahí está el rizoma, que ya nos viene a nosotros desde el tiempo de Lois y Guattari, que nos hablan del modelo descriptivo en la que no se sigue una línea de subordinación jerárquica, sino es un modelo en el que uno a otro se relacionan. No hay un centro de poder, no hay un centro de inicio. Se puede empezar en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo. Aquí hay otro. En el modelo rizomático, no importa la posición, porque hay posiciones recíprocas. El rizoma carece de centro. Ajá. Carece de centro. Por eso está muy atendido por la sociología, por la semiótica, por la teoría de la comunicación y por la botánica, obviamente, que es de donde nace, ¿verdad? Porque tiene todas estas posibilidades. Y esto se va acercando a nivel sistémico. Ajá, ya, o sea que tenemos antecedentes ya de elementos de apertura. Pero aquí vemos, lamentablemente, no salió frase por frase, se las voy a ir leyendo. Aquí está siempre nuestra querida Violeta de Gainza, que nació en Tucumán, Argentina, en 1929. Y ella nos habla de una pedagogía abierta, una propuesta que aprovecha lo emergente, la situación del momento de la clase, el interés inmediato del estudiante y el aporte que él va realizando. Y ahí en esas frasecitas rojas, yo tenía anotados, por ejemplo, una pregunta que le hicieron a Violeta y que es fantástica su respuesta. ¿Cuál es la pedagogía abierta? La que no es cerrada. Y dice, vamos a ver, si yo hago un plan de clase, entonces, ¿cómo estoy si yo hago un plan que voy a imponer a la clase, o sea, que voy no a consensuar al menos con mi clase, lo ideal es construir el plan juntos, pero si yo llevo el plan hecho, como me lo obligan a hacer en el establecimiento, con los temas, los saberes, las competencias, los propósitos prefijados por el currículo, por la institución, por etcétera, si yo hago eso, ¿cómo estoy respondiendo
a las situaciones emergentes de la clase, a las situaciones del momento, ¿verdad? Entonces, si yo elijo el repertorio de mi coro, si yo elijo las actividades, si yo elijo los recursos, ¿dónde está esa participación de apertura del otro? Bueno, entonces, algunas cosas, unos elementos. La exploración tendrá que ser parte de todo este proceso, ¿verdad? Y que exploramos cada quien lo que le interesa. No necesariamente todos lo mismo, aunque también es válido. También la experimentación, ¿verdad? Porque esa experiencia del hecho musical es irrepetible. Y recordamos a estos niños de 12, 13 años, bueno, cada vez dicen que es más temprano, a los que para nada les serviría que les diéramos la definición de qué es un beso. Estos niños, estos adolescentes, estos púberes tienen que ir y tener la experiencia del beso. Porque por muchos poemas, canciones, frases, definiciones que les demos, se necesita la experiencia. Y en la música es esa experiencia musical la que va cambiando y transformando. Entonces, tendría que haber también ese espacio para la creación o producción en la búsqueda de una ruta de adentro hacia afuera del ser humano y manteniendo siempre una atmósfera de alegría, de descubrimiento, de solidaridad, de trabajo en equipo, una atmósfera en la que la horizontalidad fuera el privilegio, buscando minimizar esas relaciones de poder de maestro, alumno, de género, bueno, de tanta imposición cultural que puede estarse dando. Y ahora voy a seguir unos planteamientos del querido colega colombiano, miembro de FLADEM Colombia, Alejandro Tobón, y él dice, ¿y qué incluimos en esta pedagogía abierta? Bueno, pues es tan abierta que entran todas las músicas, todas las músicas. La música de ese día la elegimos entre todos, pero no como un hecho sonoro frío, sino manteniendo una relación profunda con los contextos, los usos, las funciones, las acciones, las características musicales. Miren esta frase de Alejandro, no es la música del aula, es la música que debe trascender el aula. Y una frase de Hipona, ¿verdad? Cantad no solo con vuestra boca, sino con vuestra vida. Miren, hermosísima frase. Y luego todas las músicas y cómo con todas las técnicas que nos permitan favorecer esa experimentación. Cada experiencia y práctica son distintas. Ah, pero mi instrumento tiene una técnica fija, sí. ¿Por qué? Pero es igual la técnica del canto lírico, con la técnica del canto popular, con la del canto ícaro, con la de los cantos de los alabados, de las bagualas, de las bombas, de los de las plenas, de los cantos de vacoría, del canto escrimo. Es igual la técnica del acordeón alemán que la del acordeón en el vallenato. Es igual la percusión sinfónica que la percusión garífuna, que la percusión latina. Esta experimentación con todas las técnicas, los materiales musicales, los timbres, las sonoridades, las posibilidades de combinación, es parte de esta pedagogía abierta. Y entonces, ¿qué prácticas? Pues todas las prácticas, es aventurarnos, propiciar un espacio para la creación y producción, buscando siempre una ruta de adentro hacia afuera, valorando el mundo sonoro interno de cada quien, mundo sonoro interno que fue maravillosamente ya compartido por nuestra querida colega Analía Vaz y por lo cual no me detendré ahora, pero que coincido con ello. Y luego todos los legados que nos llevan a una investigación, pero no una investigación necesariamente guiada por los patrones tan académicos, una investigación que nos lleve a reconectar con la calle, con el campo, con la internet, con las redes sociales, que nos haga tener un oído abierto a entender, a querer, a amar y a producir la música de muchas maneras, de una forma constante, a partir de la realidad, del interés, de la necesidad de lo que queremos. Schaeffer ya nos abrió el oído a lo musical. Él ve el mundo del sonido conectado con la naturaleza y ve que lo musical va más allá de lo técnico y tenemos que ver que llega a lo global y observa cómo la gente resignifica cada día las cosas. No es solo el sonido, sino lo humano. La música así toma una dimensión mayor. Entonces,
todas las músicas, todas las técnicas, todas las prácticas, todos los legados, pero no congelados. No congelados ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en una dimensión. Porque el canon académico nos puede congelar. También cualquier canon nos puede congelar. Porque cuando nosotros no seguimos el canon en el que creemos, nos autocensuramos. Entonces, es buscar cómo abrir nosotros mismos esa posibilidad para descongelarnos del tiempo, del espacio, de las dimensiones. Porque es muy sencillo. Recordemos, aquí tenemos un ejemplo que una vez escuché del sol. Tenemos arriba un trozo de margarina y cuando el sol le llega se derrite. Y tenemos abajo un trozo de arcilla y cuando el sol le llega se petrifica. Quiere decir, esto lo podemos relacionar perfectamente con los perfiles. Quieren que todos respondamos igual y definitivamente no es así. La evaluación también nos lleva a una verticalidad y en este momento buscamos nosotros una horizontalidad en la construcción. Mis estudiantes de pedagogía siempre me dicen, ¿y cómo hago mi plan entonces? Y un estudiante me dice, maestra, ya vio el anuncio en internet, se venden sets de planificaciones docentes, indícanos para qué grado. Incluso vi una que decía, si usted compra tal libro de texto, se le regala la planificación. Veamos, no podemos tener un solo formato. Ese formato tampoco puede ser unilateral. Debería ser realizado conjuntamente con todos los que intervienen en el hecho educativo, los padres, todos. Podría ser una simple hoja con un listado que queremos realizar. Podría ser un bosquejo de un proyecto, podría ser un plano, un mapa, una partitura. Podría ser cualquier cosa en la que todos o la mayoría por consenso encontremos sentido. Podría ser todo lo anterior o podría ser un poco de todo o de repente nada de eso, pero algo distinto que nosotros hemos creado. ¿Por qué? Porque todo dependerá de lo que entre todos hagamos, pero de una manera más natural, como es la vida real, como es esa playa en la que estábamos al principio. La escuela se ha súper especializado. La escuela no es para muchos niños un rincón plácido, un rincón agradable. Vemos ya, Tonucci nos ha puesto el dedo en la llaga. La escuela puede ser rechazada por los niños. Usted dice, mi escuela no, mi aula no. Lo felicito y sé que usted es la excepción, pero pensemos en un genérico. Pensemos en una generalización, imperfecta quizá, pero que nos sirva para la discusión que ahorita inicia. Así que, queridos colegas, ha sido para mí un gusto compartir estas ideas, ¿verdad? Y me quedo hasta aquí. Les pido que retiren ya la presentación. Esto era lo que quería plantear para poder ahora pues tener un momento ahí. No tenemos que coincidir en todo, pero esa es la riqueza, tener un pretexto para hablar sobre algo. Sí, muchísimas gracias, Ethel. Estamos reflexionando, pensando, reconstruyendo. Aquí hay varias preguntas. Vamos a leer la que tenemos aquí. Ethel Marina Batres Moreno lo dices y me consterna. Hoy precisamente discutía con un colega de mi escuela cómo algunos docentes regresaron a las viejas prácticas después del online pandémico. Oh, qué tremendo, Eduardo. Pero esas viejas prácticas eran las viejas prácticas negativas, porque qué tal que fueron las viejas prácticas de una época dorada, como pudo ser la época de las hermanas Cossettini o aquella época del surgir de la creatividad. ¿A qué viejas prácticas? Me imagino que lo dices en el sentido negativo. Si es así, me uno a tu consternación, Eduardo. Y tenemos que buscar las prácticas que vayan abriendo puertas y no cerrando, porque ¿quiénes somos en este momento? Definitivamente somos los nuevos educadores. Yo, a la edad que tengo, con mis canitas pintadas, porque tengo más, pero aquí no se ven, no quiero ser la maestra de los viejos tiempos. Quiero ser una maestra de la pedagogía abierta. Gracias. Muy profunda la información que nos hace reflexionar sobre nuestro quehacer docente.
Muchas gracias, maestro Ludi, muy amable, gracias. Sí, a todos nos manda a reflexionar, sí. Serrano Arroyo, encantado con la presentación, respetando a quienes no coincidan. Yo solo quiero afirmar que estoy encantado con su presentación. Muchas gracias, Serrano. Pues eh, pensémoslo, pensémoslo. No tenemos que coincidir. Tampoco tenemos que disentir, pero démonos la oportunidad de ser autocríticos y de pensar que si hay un camino que viene dándose, ¿por qué voy a continuar en el camino que tenía antes del fin del mundo? ¿Verdad? Sí, la profesora Nelly Lebrón, saludos, dice, a veces el aula se vuelve aburrida, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Uy, Nelly, qué fantástica. A veces el ser docente se vuelve aburrido porque el sistema es como que nos chupa, nos diseca esa vida. Hay tanta papelería que entregar, hay aquellos volcanes de planificaciones y de cosas que las tenemos que hacer para cumplir ante la autoridad, cuando nosotros sabemos que en nuestra aula pueden ocurrir miles de descubrimientos. Y ya lo decía Schaeffer, que a veces hay algún maestro que jamás se inscribiría como alumno de su propia clase. Qué fantástico, ¿no? Aquí Miguel Vidot, música se relaciona a conducta afectiva y no se puede encajonar en la estructura de una planificación rígida. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Entonces, con mayor razón, tenemos que ver cómo esa planificación rígida que se nos exige logra abrirse. Allí es donde entra esta cosa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué experiencias ha tenido usted en Guatemala para lograr esto que acaba de mencionar? ¿Cómo ha Mira, logrado que en el sistema se pueda abrir? ¡ja! Hemos sufrido tanto, estamos en la lucha. Mira, para empezar, viste que yo puse que un sistema podía ser tan rígido. Valeria, ahorita voy contigo y con la anterior se me pasaron dos. Solo para comentar aquí con Martita. Martita, el sistema es tan rígido que decide incluso quitar el derecho a la música. Eso ha pasado en mi país. Llevamos 22 años de lucha, primero porque la educación musical se mantenga, porque cada vez la han ido cerrando y cerrando y cerrando más. La educación musical en Guatemala está a punto de morir dentro de la escuela pública. Yo no digo que no haya conservatorios, que no haya academias, que no haya escuelas incluso de élite donde se brinda educación musical. Pero si la educación musical no está para todos, no está en la escuela pública, en un país con tanta desigualdad como mi país, pero que también es la desigualdad de toda América Latina y de muchos de nuestros países, no podemos quedarnos conformes. Entonces, en mi caso, una primera opción ha sido buscar no cerrar eso, que no se cerrara eso. Una segunda cosa ha sido, nosotros no teníamos la carrera de pedagogía musical. Fue una lucha porque se creara a nivel de la universidad y lo logramos. Luego nos exigían un currículum así cerrado para abrir la carrera. Tuvo que empezar así cerrado, pero en cuanto ya la teníamos abierta, reformémosle, cambiémosle, quitemos, a buscar abrirlo. Entonces, es cuando decíamos de esos mundos paralelos y que se abren pequeños portales. Cada quien, creo yo, tendrá que poder hacer cosas mínimas, ir buscando pequeñas salidas en la medida de sus posibilidades, porque no somos ni el presidente de la República, ni el ministro de Educación, por suerte, ¿verdad? Ni el rector, bueno, tal vez algunos de ustedes sí, pero yo soy una maestra de a pie, soy una maestra del salón de clase, no tengo ese poder instituido, institucionalizado, ¿verdad? Tenemos otros poderes que ojalá sean usados para el bien y no para colonizar a otros. Perdón, hay otras preguntitas por ahí, ¿verdad? Sí.
Sí, Valeria Sosa. Saludos, Valeria. ¿Podría decirse entonces que los objetivos de la pedagogía abierta, más que musicales, son humanistas? No, bueno, sí y no, Valeria, sí y no. Sí son totalmente humanistas, o sea, la pedagogía abierta es totalmente humanista. Tal vez hoy yo me centré en como una cosa muy macro y no me puse a tocar elementos musicales. Pero si nos referimos a las pláticas anteriores, cuando la colega, por ejemplo, Analía, estaba hablando de la manera en que ella se acerca a los jóvenes y de cómo permiten el surgir de una clase parte, digamos, del interés de un joven que venía tocando una melodía y a partir de esa melodía van construyendo el conocimiento, se va moviendo, allí vemos nosotros que hay objetivos musicales. Ahora, si mi objetivo musical únicamente es, voy a poner un extremo, que el coro de mi escuela gane el primer lugar en el concurso nacional de coros, a costa, no importa, de que yo pase sobre la autoestima de los estudiantes, de que a mí no me importe tal cosa, entonces estaría muy mal, ¿verdad? Allí lo musical se puso sobre el ser humano y en aras de conseguir un fin muy superfluo, como es ganar un concurso. Y ese ganar el concurso puede ir muy relacionado con ciertos conceptos que nos han vendido desde la hegemonía, conceptos como el grupo élite, como el grupo de excelencia, como el grupo tal y tal cosa. Es que, perdón, yo no estoy en contra de que su grupo suene como un coro celestial. ¿Quién diga? Sería absurdo que yo como educadora musical no quisiera que ese fuera un coro de ángeles. No, no me refiero a eso. Me refiero al hecho de todo ese proceso de construcción que puede estar privilegiando la música sobre el ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Eh, bueno, da para mucho, pero para eso, Valeria. Antes de Valeria había otra pregunta que se nos pasó, Martita. ¿Crees que la pueden regresar o... Ah, sí. A ver, no entiendo aquí. Pizarra, lápiz y enseñanza unidireccional. Pues sería algo que no queremos, ¿no? Lo unidireccional. No importa si es con pizarra, con lápiz, con pantalla o con qué. Lo unidireccional es lo tradicional que no buscaríamos, porque al contrario, buscamos lo multidireccional, ¿verdad? Querida maestra Marco Antonio López Quesada, ¿puede un método tradicional ser parte de una pedagogía abierta? Uy, Marco Antonio, es compleja la respuesta, ¿verdad? Porque pensemos básicamente que el método viene desde una estructura diseñada ya por un pedagogo que puede ser eminente, maravilloso y extraordinario, pero es ya un planteamiento de él diseñado con el grupo de alumnos con el que trabajó, destinado para ello. Generalmente los métodos tradicionales tienen su propio repertorio graduado. Y observemos, cuando nosotros hemos dado clase, por ejemplo, de instrumento o de alguna cosa, o hemos utilizado un método para formación coral o algo así. ¿Qué pasa con aquellos alumnos talentosísimos que de la primera clase se saltan al final del método? ¿Qué pasa con aquel alumno al que le cuesta tanto que no podemos empezar con la lección 1 del método? ¿Qué pasa con el estudiante al que no le interesa? Hace poquito me llegó un video de esos de TikTok y era un niño, ¿verdad? Era un niño que estaba tocando, improvisando en el teclado, pero de una manera increíble. Improvisaba jazz, improvisaba de todo. Era un niño de 7 años que es un genio, un geniecillo, es un prodigio. Y decía, este niño perdió música en su escuela. Y está el niño en la escuela y en la escuela está cantando 2 notas. En tercera menor. Y está cantando 2 notas. Y está aburrido. Entonces, dirán, bueno, pero solo es uno, los demás estaban contentos. Sí, tal vez los demás podrían estar contentos también de otra manera, ¿verdad? Básicamente, los métodos
no son parte de la pedagogía abierta. Ahora, un maestro súper abierto que hiciera algo extraordinario, de repente podría darse, ¿verdad? Adriana podría ser siempre innovando y cuestionando. Muy amable, querida Adriana. Un honor tenerte aquí. Hay que ver el aula, Sheila Ortiz. Hay que ver el Sheila. aula. Sí. Sheila, así es, ahí es. Hay que ver el aula con los ojos y el corazón de los estudiantes y con el oído bien atento a que ese corazón y esos ojos estén fluyendo en la música que están realizando, en la música y en sus realizaciones personales, ¿verdad? Hasta que un estudiante pida reggaetón. Claro, pero ese hasta no tiene que ser un límite. Entonces veníamos todos felices porque me pedía Beethoven y veníamos felices porque me pedía Schubert y el día que me pidió reggaetón, mi alumno preferido, sálgase de la clase, de ninguna manera. De ninguna manera. Es la música que ellos quieren. Hay un pueblo en Guatemala que se llama Zacapa. Mi papá era de ese pueblo y ese pueblo tiene la fama, ¿verdad? Ese pueblo tiene la fama de que la gente es mal hablada. Mal hablada, ¿en qué sentido? Dicen, en una oración dicen 3 de las llamadas malas palabras y las otras son conectores, ¿verdad? Son artículos, son pronombres. Bueno, y entonces, en ese pueblo uno llega y oye a la gente hablar así. Y entonces me dice un profesor de literatura ahí, Ethel, ¿y tú crees que aquí esto es mala palabra? Aquí esto es natural. Ay, caramba. Y me dejó, miren, tan preocupada. Y entonces me dice, si yo le digo a un estudiante que lo saco de la clase porque usó una mala palabra, me quedo con el salón vacío. Y yo le digo, ¿y cómo han hecho? ¿Han construido poemas? Y me dice, poemas a las malas palabras. Y vieras qué maravillas las que han salido. Entonces, bueno, porque la mala palabra y la buena palabra, como la mala música o la buena música, viene la pregunta, ¿no serán también parte de esa construcción colonial? ¿Qué me dice a mí qué es buena música o mala música? Aquí tengo a este genio, aquí estás, que es Coriún Ajaronian. Y Coriún, hace tantos años ya, nos hablaba preguntando qué es la música y nos decía cuál es la gran música y cuál es la pequeña música. Y yo los invito a que leamos a este genio deconstructor. Pega el libro para que se vea bien el nombre. Fíjate que jalé el que no era, jalo toda la colección. Aquí está. Mira, en Introducción a la Música, cuestiona todos nuestros conceptos de música. Ahí le pueden tomar un pantallazo. En Educación, Arte, Música, decoloniza la educación, el arte y la música en América Latina. Este que a mí me encanta, Conversaciones sobre música, cultura e identidad, nos empapa de este contexto que nos habla sobre cómo la imposición de la música fuera de nosotros ha hecho que incluso perdamos la autoestima por nuestros países. Y luego viene el hacer música en América Latina, estos retos que tenemos y las músicas populares de Uruguay. Creo que aquí está la colección Coriún Ajaronian, que miren, colegas, vale la pena que ahora nosotros nos descolonicemos en este desaprender. Tenemos que ir aprendiendo con este pensamiento pedagógico musical latinoamericano, ¿verdad? Con este pensamiento pedagógico musical latinoamericano, porque cuánto de nuestra formación no viene condicionada
por tantos años, queridos colegas, con todo respeto, pero si aquí en la audiencia hay licenciados, magísters, doctores, postdoctores, y eso es totalmente respetable y maravilloso. Pero si alguien estudió un postdoctorado que fue en la especialidad X o Y, pero fue movido desde una imposición ideológica, imaginemos, todos venimos creciendo con esa imposición. Es una cosa fuerte, ¿verdad? Sí. Hay una antes, por favor, David, Perdón. David, ¿podrías presentar la anterior, por favor? Gracias. Querida Ethel, ¿cómo relacionas a las pedagogías activas con las pedagogías abiertas? Bueno, sí, las pedagogías activas no riñen con las pedagogías abiertas, pero la pedagogía abierta no se debe confundir con pedagogía activa. Recuérdate que incluso en un cuartel militar yo puedo poner a toda la gente ahí y decirles, bueno, para acá y arriba, abajo, mueva la mano, mueva la otra, mueva un pie, mueva el otro. Podemos tener una actividad en el aula y la actividad puede ser totalmente impuesta. O la actividad puede ser aquel grupo hace aquello y aquel grupo el otro y aquel grupo más allá. Y todos están moviéndose, todos están haciendo algo interesante, pero fue surgido de mi creatividad como docente, de mi deseo. Y aquí se trata de ver que surja de todos los propios estudiantes. Me contaba una persona que da estudios sociales que les tocaba trabajar el tema de la independencia y la libertad. Entonces ella diseñó absolutamente todo. Vamos a ir de paseo, una excursión a los sitios donde ocurrieron las cosas principales de la independencia. Ustedes se van a aprender un poema, ustedes tal cosa. Y una estudiante le dijo así de fácil, maestra, ¿y no podemos hacer otra cosa? Solo preguntó eso. Entonces veamos cómo aún con el tema de la independencia, la maestra no daba ninguna libertad al estudiante, ¿verdad? Porque la pedagogía abierta pasa por el tema de la libertad, pasa por el tema de la autonomía, pasa por el tema de la creatividad, pero pasa también por la propia sensibilidad, por una cantidad de elementos más, ¿verdad? Así lo relacionamos un poquitito. Sí. Sí, dice Catalina Castañeda Cuesta, ¿cómo desde los esquemas educativos entonces podemos poner en práctica en las aulas con las pedagogías abiertas, dado que debemos cumplir con lo que nos exigen? Ay, sí. Temía esta pregunta. Tenía pánico y sabía que iba a aparecer y yo me lo he preguntado muchas veces. Hay varias posibilidades, creo yo, Catalina. No hay una receta fija ni una sola manera, ¿verdad? Porque aquí va a depender mucho de la propia apertura que puedas tener en tu coordinador, en tu director, tal cosa. Uno, apelar al carácter global de la educación musical y no lineal. Allí podría ser. Otro, justificar cómo por la necesidad de brindar nosotros experiencias debemos ser considerados de otra manera, tanto a nivel de la planificación como a nivel de la evaluación. Si aún así nos siguen metiendo dentro del costalito con todos, como me decía alguien, sí, tener la bitácora oculta. Entrego un plan y en clase voy modificando más al surgir de los estudiantes. Por el momento, como todavía tenemos la estructura muy fuerte, creo que es así. Pero creo que la lucha tiene que ir como colectivo y ahí viene un reto de Fladenpur y es intentar colectivamente que haya ciertas liberaciones también estructurales para nosotros como educadores musicales. Y cada país y cada grupo sabrá qué cosas son más cerradas y en qué ángulos deberá irse buscando la apertura. Imagínense cómo estoy yo de mal en mi país, que nosotros tenemos que empezar buscando la apertura de existir, de no morir. Sí, mi pregunta también sería cómo la rigurosidad se percibe, sí se percibe en la pedagogía abierta. ¿Se percibe rigurosidad? ¿Se percibe algún concepto de nivel de ejecución o no? Eso es curioso. Sí,
sí, se percibe un concepto de calidad en lo que hago, pero tal vez, Martita, no como con la rigurosidad, espero no ofender a nadie, conservatoriana tradicional, ¿verdad? No, tal vez no en ese sentido, sino en el sentido de haz lo mejor que tengas que hacer, pero no tiene que darte úlcera y gastritis si no alcanzas en el semestre a tocar la sonata como tenía que ser tocada. Es decir, la pedagogía abierta no tiene que ver con hago cualquier cosa. Definitivamente no es, ay, pues que salga lo que salga, ahí que suene como suene. No me importa si están desafinados pero felices. Eso no es pedagogía abierta. No es soy desafinado pero feliz, jamás. No es eso pedagogía abierta. Eh, ese, eh, es una búsqueda como de lo natural. Aquel momento en que tú te enamoraste de la viola y no podías dejar de tocar porque querías tocar, encontrar a ese estudiante que te dice, maestra, es que yo quiero tocar eso que toca usted tan lindo y así como usted lo toca. Ven pues, ven, a ver, te pongo esto. Sáltate esta, mira, te vas a saltar esta y esta. Ajá, que tú sabes que son posibles de ser saltadas, ¿no? Te las vas a saltar para llegar a aquella que tú quieras. De acuerdo, maestra. Es un trato solo entre tú y yo. Es eso a partir de lo que el estudiante va pidiendo, no de lo que me imponen. Hasta que saques las 60 lecciones de Jano, pasas al siguiente número. No a eso, ¿verdad? Sí. Ya, sí, excelente. Bueno, aquí vamos a ir terminando nuestra charla y la profesora Nelly Lebrón Robles dice, la reflexión nos permite reinventarnos como docentes y guías de las nuevas generaciones, abrirnos a nuevas propuestas sin abandonar aquello que fue maravillosamente creativo y abre el espacio para un verdadero ambiente que favorece el intercambio de saberes. Uy, Nelly, caramba, qué maravilla de escritura. Vente aquí, por favor, a dar tú el conversatorio porque te ha quedado precioso. Se trata de eso precisamente, compañeros. Entender, vernos, dudar de nosotros mismos, replantear y tratar de aportar algo en esa reinvención, que más lindo que como lo dijo Nelly, no lo puedo yo decir. Muchas gracias, Nelly. Serrano Arroyo. A ver. Pienso que uno de los retos que tenemos los docentes musicales para participar de pedagogías abiertas u otras prácticas libres es que para muchas de nosotras la formación musical fue exageradamente rígida y esta rigidez es el primer referente que tenemos. Hará falta reflexionar tan atrás como en nuestra propia formación. No digo que para todos haya sido así, pero creo que para muchas hay algo de eso. Serrano Arroyo, tienes toda la razón. Y hay un artículo precioso, lo encuentras en internet de Hiro Nakamura y se llama Los heridos musicales. Y Hiro analiza el caso de muchos músicos. Algunos llegaron a abandonar la formación musical. Algunos la llegaron a abandonar por esa dureza, ¿verdad? Con la que fuimos tratados. Y otros conservaron cicatrices de por vida que cuando ellos han llegado a ser docentes, tristemente tendemos a reproducirlas. Así que esto tiene mucho que ver con la autocrítica, la autorreflexión, el pensarnos, buscando construir una nueva memoria en nuestros alumnos. Que si yo tuve una memoria de dolor, de tristeza, de pesadumbre, de rigidez o de limitación, en mis alumnos la memoria que pueda quedar sea de apertura, de alegría, de satisfacción, pero también de capacidad de crear, de capacidad de construir, de sentirme como una persona atendida porque tengo la capacidad de proponer y ser escuchado, porque soy valorado por mi maestro, porque mi maestro me estimuló. Esa nueva construcción, esas nuevas memorias son maravillosas. Es el tiempo de construir las nuevas memorias que serán de apertura, nuevas memorias que serán en esta nueva era que estamos viviendo. Esperamos. Ese es el reto, ¿no?
Muchas gracias. Aquí el doctor Ricardo López, un abrazo. Ricardísimo, retorno ese abrazo. Mil gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora los dejo con el presidente de nuestra organización, David Vélez. Hemos tenido una concurrencia increíble, o sea, estoy súper emocionado de ver que hemos tenido hoy un público, wow, muchas preguntas, muchos comentarios que quisiéramos ponerlos todos ahí en pantalla, pero el tiempo apremia. Claro. Decimos acá en Puerto Rico, Ethel, qué alegría de verdad de tenerte con nosotros. Para aquellos de ustedes que no saben, de los días 6 al 12 de el mes de octubre, y ayúdame con esto, Marta, se celebrará en el Conservatorio de Música, bueno, no solamente en el conservatorio, sino por toda la isla y en distintas instituciones. No solamente el foro de educación musical del Conservatorio de Música, pero además es el 15º encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña, que regresa al Caribe, porque hace 30 años empezó en Cuba y ahora regresa a nuestro terruño caribeño y a Puerto Rico. Y durante esos días, Ethel va a estar con nosotros acá en la isla, así que estamos bien contentos de que... Privilegio para mí estar en la isla del encanto, ¿no? Ya sueño con eso día y noche, qué alegría, queridos amigos. Mucho éxito, Martita, con la organización, Nelly, todo ese equipo maravilloso que están trabajando. Muchas gracias por recibir a América Latina. Felices de recibirlo. Felices. Muchas gracias. Entonces, amigos que nos escuchan, queremos recordarles que esto continúa. El día 26, voy a asegurarme de que estoy diciendo bien el día, 26, lunes 26 de septiembre, vamos a tener a nuestra queridísima María Olga Piñeros desde Colombia, en Colombia, dando continuación a este ciclo de charlas acerca de las pedagogías abiertas. Queremos hacerles también a aquellos de ustedes que se perdieron estas dos charlas anteriores, que continúan en nuestra página de Facebook. Lo único que hay que hacer es como buscar un poquito hacia abajo, y que pronto vamos a ir subiéndolas poco a poco a nuestro canal en YouTube. Así que allí también pueden encontrar ese archivo de todas las charlas y conferencias que hemos ofrecido en Fladenpur en estos pasados 3-4 años. Y quiero hacerles un recordatorio muy importante, y es que estamos en temporada de renovaciones, amigos míos. Es bien importante que usted pase por allí. Hay un enlace que hemos dejado en los comentarios para hacer su renovación de su asociación con Fladenpur. Y también, si no lo encuentras por allí, pues sabes que puedes entrar a nuestra página web, que es www.fladenpr.com. Así que por allí hay una parte que se llama membresías, en donde puedes hacer tu renovación. Entonces, Ethel, quiero agradecerte con el corazón por aceptar nuestra invitación. Qué privilegio, de verdad, siempre es maravilloso escucharte y salir de aquí súper inspirados, súper renovados. Gracias con el corazón por estar con nosotros en Fladenpur. O sea, no eres una querendona. Eres una querendona incluso con los que nunca te han visto físicamente, que te citan, que te mencionan, que eres muy querida, de verdad, en nuestra sociedad. Ay, la agradecida soy yo los quiero más, por favor, qué lindo. Gracias por esta maravillosa oportunidad y esta fantástica idea. Fladenpur está haciendo historia porque creo yo que están documentando estos enfoques de la pedagogía musical. Es
un trabajo pionero realmente dentro de la pedagogía musical de nuestro continente, el documentar esto que se ha venido dando, pero que no está escrito, está disperso. Así que por tener la oportunidad de contar con su aquiescencia o esta oportunidad, muchísimas gracias. Marta, gracias por estar con nosotros también y por haber sido Martita, una moderadora de lujo como siempre, de Martita. lujo tenerte. Gracias, Martita. Ay, Entonces, amigos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y pues ya saben que los esperamos en la noche del 26 de septiembre. Por ahí en octubre nos esperan otras cosas también, así que manténgase en sintonía. Un abrazo enorme, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias.